Existe algo que casi nadie te cuenta sobre el cerebro. No se rompe de golpe, no grita, no avisa, se va adaptando en silencio, y cuando te das cuenta ya estás ansioso, cansado, sobrecargado, procrastinando y viviendo en automático. Crees que el problema eres tú, pero no lo eres. El verdadero problema son comportamientos que se volvieron normales, aceptados e incluso incentivados, aunque a nivel biológico sabotean tu cerebro cada día, todos los días. Los estoicos se dieron cuenta de esto hace más de 2000 años. Marco Aurelio decía que no es lo que sucede afuera lo que nos perturba, sino la forma en que permitimos que eso nos gobierne por dentro. Y es exactamente ahí donde entra el estoicismo. No enseña a aguantar más, enseña a dejar de desgastarse inútilmente. En este video vas a descubrir 13 cosas que debes dejar de hacer, no por moda, no por productividad tóxica, sino porque entender cómo funciona el cerebro cambia el rumbo de tu vida. Y cuando dejas de desperdiciar energía mental en lo que no controlas, ocurre algo poderoso. Vuelve la claridad, vuelve la fuerza, vuelve el respeto por ti mismo. Ahora vamos directo al punto. 1. Deja de vivir con ruido constante. Si tu mente nunca está en silencio, no es porque tu vida sea intensa, es porque desaprendiste a quedarte con un solo pensamiento hasta el final. Un video de fondo, un podcast mientras haces otra cosa, música para llenar cualquier espacio vacío, notificación cada pocos minutos. Ese ruido constante parece inofensivo, pero tiene un efecto directo. Impide que la mente se organice. El cerebro humano necesita silencio para ordenar pensamientos, consolidar memorias y generar claridad. Sin eso, todo se acumula y nada se convierte en comprensión. Cuando no existe silencio, la corteza prefrontal vive en sobrecarga. Consumes información, pero no la integras. Aprendes conceptos, pero no transformas el comportamiento. Es como lanzar piezas sueltas dentro de un cajón y esperar que se encajen solas. Por eso tanta gente se enorgullece de haber leído decenas de libros, visto horas de contenido, consumido información sin parar, y aún así continúa reaccionando de la misma manera, tomando las mismas decisiones, repitiendo los mismos errores. La pregunta que realmente importa no es cuánto consumiste, sino qué cambió en tu vida a partir de eso. Porque cuando todo es estímulo, nada se convierte en sabiduría. Piensa en una mesa llena de papeles desordenados. Mientras sigues arrojando más hojas encima, nada se aclara. Pero cuando te detienes, organizas, apartas el exceso, lo que estaba confuso empieza a tener sentido. El silencio hace eso con la mente. Los estoicos sabían esto mucho antes de cualquier estudio moderno. Practicaban pausas deliberadas, reflexión, escritura, observación, no para huir del mundo, sino para no ser dominados por él. Dejar de vivir con ruido constante no significa aislarse, significa elegir mejor lo que dejas entrar. Significa crear espacios sin estímulo para que la mente pueda digerir lo que ya recibió. Porque la claridad no nace del exceso, nace del espacio. Y después de que entiendes esto, seguir ahogándote en ruido deja de ser distracción, pasa a ser elección. 2. Deja de romantizar la multitarea. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: concéntrate en cada minuto como un romano, en hacer lo que tienes delante con seriedad precisa y genuina, con ternura, con voluntad, con justicia, y en liberarte de todas las demás distracciones. Esta frase resume un principio central del estoicismo: estar entero en lo que haces. Hacer muchas cosas al mismo tiempo no significa hacerlas bien, significa dividir la atención hasta que pierde fuerza. El cerebro humano no se enfoca profundamente en dos cosas al mismo tiempo. Lo que hace es cambiar rápidamente de foco. Y cada cambio tiene un costo invisible: energía mental. Por eso,
Tanta gente termina el día agotada, incluso en días en los que, objetivamente, no logró concluir casi nada importante. La mente pasa el día entero saltando de tarea en tarea, de pestaña en pestaña, de estímulo en estímulo, como alguien que intenta sostener varias pelotas al mismo tiempo. Al principio parece control, pero luego se convierte en cansancio crónico. El estoicismo nunca enseñó dispersión, siempre valoró la presencia, estar entero donde se está, hacer una cosa a la vez, con intención, claridad y firmeza. Marco Aurelio escribía sobre actuar como si cada tarea fuera suficiente en sí misma, no como algo que hay que atravesar a toda prisa para llegar rápido a la siguiente. La multitarea no es productividad, es falta de dirección. Aquí hay un giro práctico. Dejar de tratar todo como urgente al mismo tiempo y empezar a organizar la atención por intención. En lugar de responder, crear, decidir y reaccionar de forma mezclada, separas el día en momentos claros, cada uno con un propósito específico. Un momento para crear, otro para ejecutar, otro para decidir. Cuando estás en una tarea, estás entero en ella. Cuando cambias, cambias por elección consciente, no porque algo parpadeó, vibró o llamó tu atención. Este simple cambio devuelve dirección a la mente y reduce drásticamente el cansancio mental. Piensa en una lente de cámara. Cuando intenta enfocar todo al mismo tiempo, nada queda nítido. Pero cuando ajustas el enfoque en un solo punto, la imagen gana claridad de inmediato. La mente funciona de la misma manera. Trabajar en bloques no hace que produzcas menos, hace que produzcas mejor. Y después de que percibes esto, seguir dispersándote en 1000 tareas deja de parecer eficiencia y pasa a parecer desperdicio de energía. 3. Deja de empezar el día con dopamina fácil. Existe un detalle pequeño que define el tono de todo tu día y casi nadie le presta atención. El primer estímulo que le entregas a tu mente al despertar. Comenzar el día cediendo a estímulos fáciles no es descanso, es renunciar al control desde temprano. No porque la dopamina sea mala, sino porque la primera dopamina del día le enseña al cerebro cómo debe funcionar. Cuando te despiertas y de inmediato te sumerges en el celular, en notificaciones, videos cortos, mensajes y me gusta, algo ocurre por dentro. Tu sistema de recompensa se programa para el mínimo esfuerzo. Y esto no es falta de disciplina, es funcionamiento humano. Todo lo que haces en la primera hora del día crea un patrón. Si el comienzo viene sin esfuerzo, el resto del día empieza a rechazar cualquier cosa que exija enfoque, paciencia o constancia, no porque te hayas vuelto perezoso, sino porque el cerebro aprende rápido el camino más fácil. Es como acostumbrar el paladar al azúcar desde temprano. Después de eso, cualquier cosa simple parece insípida. El estoicismo siempre enseñó autocontrol, pero no como represión, como elección consciente. No se trata de demonizar la dopamina, sino de dejar de usarla contra ti mismo. Existe una diferencia enorme entre la dopamina que viene del estímulo rápido y la dopamina que nace de la acción. Una genera adicción, la otra fortalece. La dopamina del movimiento, de la hidratación, de organizar el entorno, de cumplir una pequeña tarea difícil temprano en el día, construye firmeza interna. La dopamina de los me gusta y las distracciones construye dependencia. Por eso, si puedes elegir cómo empezar el día de mañana, haz este experimento simple. Antes de entregar tu atención al mundo, entrégasela a ti mismo. Mueve el cuerpo, bebe agua, ordena el espacio a tu alrededor. Haz algo que exija presencia. No porque eso vaya a cambiar tu vida en un solo día, sino porque le enseña a tu mente quién está al mando. Dejar de empezar el día con dopamina fácil es dejar de negociar tu fuerza apenas despiertas. Y quien aprende a empezar bien, atraviesa el resto del día con mucha más claridad y resistencia. 4.
Deja de negociar con tu cuerpo. Puedes estudiar mentalidad, neurociencia o desarrollo personal, pero si el cuerpo está descuidado, nada se sostiene. Dormir no es un lujo, el agua no es un detalle, la alimentación no es un capricho y el movimiento no es un exceso. Son la base. Mucha gente intenta resolver problemas mentales ignorando algo obvio. El cerebro es un órgano físico. Sin combustible no sostiene el enfoque, la claridad ni el autocontrol. No por falta de fuerza de voluntad, sino porque el sistema simplemente entra en sobrecarga. Por eso tanta gente confunde el cansancio con la pereza. Cree que falta disciplina, cuando en realidad el sistema nervioso está pidiendo pausa, ajuste, cuidado básico. Y eso no es debilidad, es una señal. Cuando duermes mal, te hidratas poco, comes mal y no te mueves, tu mente entra en modo supervivencia. En ese estado, las decisiones empeoran, las emociones se vuelven más inestables y cualquier problema parece más grande de lo que realmente es. Los estoicos entendían esto de forma práctica. Para ellos, el autocontrol empezaba por el cuerpo. No existe una mente firme en un cuerpo descuidado. No existe claridad sostenida cuando lo básico está en desequilibrio. Piensa de forma simple. Intentar vivir con lucidez, ignorando el cuerpo, es como exigir el máximo rendimiento de una bombilla con energía débil. No se apaga, pero parpadea, y ese parpadeo es lo que mucha gente llama ansiedad. Cuando dejas de negociar con el cuerpo, algo cambia de inmediato. Tu enfoque mejora, tu paciencia aumenta y la reactividad disminuye. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque dejaste de luchar contra tu propio sistema. Cuidar el cuerpo no resuelve todos los problemas, pero evita que crees problemas innecesarios. Y eso, por sí solo, ya es una actitud profundamente estoica. 5. Deja de revivir el pasado como si todavía estuviera ocurriendo. Existe una diferencia enorme entre aprender del pasado y vivir en él. Mucha gente llama reflexión a lo que, en la práctica, es repetición emocional. El pasado ya terminó, pero la mente insiste en traerlo de vuelta, escena por escena, emoción por emoción. Y el problema no es recordar, el problema es revivir. Hay algo importante aquí. El cerebro no distingue bien entre un peligro real y un peligro imaginado. Cuando revives una situación antigua, una pérdida, una humillación, un error, el cuerpo reacciona como si eso estuviera ocurriendo ahora. El corazón se acelera, la tensión vuelve, el peso regresa. No estás recordando, te estás colocando otra vez dentro de la escena. Y eso te mantiene atrapado en algo que ya no puede cambiarse. Es como intentar avanzar por la vida mirando solo por el retrovisor. Reconoces el camino, pero no ves hacia dónde vas. Los estoicos entendían esto con claridad. Sufrir 2 veces por el mismo hecho no es profundidad emocional, es desperdicio de energía. El pasado sirve para enseñar, no para gobernar. Por eso es esencial estar atento a esas visitas mentales recurrentes. Ese pensamiento que vuelve siempre de la misma forma, con la misma carga emocional, como si necesitara ser revivido para seguir existiendo. Cultivar eso no te protege, te mantiene atado. Y aquí entra un giro práctico, simple y eficaz. No es intentar no pensar. Eso solo fortalece el pensamiento. Es redirigir. Cuando te des cuenta de que estás reviviendo el pasado, interrumpe. No luches con la imagen, cambia el enfoque. Lleva la mente a algo concreto, un proyecto que estás construyendo, un compromiso real, algo que vas a vivir en los próximos días. Coloca una imagen viva en lugar de la antigua. Es como cambiar una canción que te derrumba por otra que te mantiene de pie. La primera puede intentar sonar otra vez, pero tú decides qué queda en primer plano. Eso es observar el pensamiento desde afuera, sin confundirte con él.
es elegir conscientemente no alimentar lo que te debilita. Dejar de revivir el pasado no es negar lo que ocurrió, es decidir que ya no manda sobre ti. Y cuando haces eso, algo cambia. El cuerpo se relaja, la mente se desacelera y el presente vuelve a ser un lugar habitable. 6. Deja de luchar con tus pensamientos. Mucha gente cree que el estoicismo es aprender a no pensar, pero no lo es aprender a no ser gobernado por lo que aparece en tu cabeza. Cuando entiendes esto, tu relación con la ansiedad cambia mucho, porque queda claro un punto esencial. El cerebro no crea pensamientos para sabotearte todo el tiempo. Muchas veces crea pensamientos para protegerte. Intenta anticipar el peligro, evitar el dolor, impedir el rechazo, mantenerte en lo conocido. El gran problema no es que el pensamiento aparezca. Presta atención a esto porque es importante. El problema empieza cuando crees que todo pensamiento es una verdad absoluta. Los pensamientos son eventos mentales, surgen y pasan, pero cuando luchas contra ellos, les das fuerza. Es como el elefante rosado. Cuanto más intentas no pensar, más piensas. Cuanto más peleas, más alimentas. La mente interpreta la lucha como una señal de amenaza y mantiene el tema activo, como si dijera, si estás luchando tanto, entonces esto debe ser peligroso. La postura estoica es diferente. En lugar de entrar al ring, observas. En lugar de fusionarte con lo que piensas, creas distancia. Y aquí va una práctica simple, directa y poderosa. Nombra el pensamiento. Da 2 pasos hacia atrás por dentro y observa con claridad. Este es un pensamiento de miedo. Este es un pensamiento de control. Este es un pensamiento de comparación. Este es un pensamiento de catástrofe. Porque cuando observas desde lejos, no te fusionas. Dejas de creer que eres lo que piensas. Entiendes que eres quien percibe. Y esa diferencia lo cambia todo. No necesitas vencer tus pensamientos. Necesitas dejar de obedecerlos automáticamente. Y cuando haces eso, la mente se vuelve más clara, el cuerpo se relaja y la ansiedad pierde lo que más necesita para crecer: tu atención desesperada. 7. Deja de intentar controlar la reacción de los demás. Existe una diferencia profunda entre gobernar tus propias respuestas y tratar de dirigir el comportamiento ajeno. Gran parte del desgaste emocional nace exactamente de esa confusión. Dices algo esperando aprobación, actúas esperando reconocimiento, tomas decisiones calculando de antemano cómo van a reaccionar los demás. Y cuando la respuesta no llega como la imaginaste, aparece la frustración. El problema no es la reacción de los otros, es el poder que le entregaste a ella. Epicteto fue directo en esto. Existen cosas que dependen de ti y cosas que simplemente no dependen. La reacción ajena está afuera. Siempre lo ha estado. Y cada vez que intentas controlar eso, tu mente entra en una tensión permanente, como alguien que sostiene una puerta que el viento insiste en empujar. Piensa en una situación simple. Envías un mensaje importante y empiezas a revisar el celular cada minuto. El contenido ya salió de tus manos, pero tu mente sigue allí, atrapada, intentando prever respuestas, interpretar silencios, inventar escenarios. Nada cambia afuera, solo tu estado interno se desgasta. El estoicismo no te pide que ignores a las personas. Te pide que dejes de negociar tu paz con algo que nunca será estable. Tú controlas lo que dices, cómo actúas, la intención con la que te posicionas. Lo demás no es tu responsabilidad. Cuando sueltas ese intento de control, algo cambia. Hablas con más claridad, actúas con más firmeza y aceptas el resultado sin perderte emocionalmente. Dejar de intentar controlar la reacción de los demás no te vuelve frío, te vuelve libre.
Y esa libertad es el primer paso para vivir el estoicismo de verdad. 8. Deja de vivir en modo de alerta constante. Séneca escribió en sus cartas: existen más cosas susceptibles de asustarnos que de derrotarnos. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Mucha gente confunde estar siempre en alerta con ser cuidadoso, maduro, responsable. Pero, en la práctica, eso no es preparación, es supervivencia. Es vivir como si algo estuviera a punto de salir mal todo el tiempo. Cuanto más tiempo la mente permanece en ese estado, más alimenta un estrés crónico que no resuelve problemas, solo roba claridad, energía y futuro. El cuerpo se tensa, la respiración se acorta, la atención se estrecha, todo se vuelve amenaza. Es en ese punto donde los problemas empiezan a crecer por dentro. Pequeñas dificultades pasan a verse como monstruos. Situaciones normales parecen riesgos enormes. La mente entra en defensa constante y cuando eso ocurre, la parte racional sale de escena. Reaccionas, no eliges. Te proteges, pero no avanzas. El estoicismo nunca enseñó vigilancia permanente. Enseñó presencia lúcida, y existe una diferencia enorme entre estar atento y estar en alerta. La atención organiza, la alerta agota. Piensa en una bombilla encendida todo el día. No importa si el ambiente está oscuro o claro, sigue quemando energía. En poco tiempo, ya no ilumina nada. La mente en alerta constante funciona de la misma manera. Por eso, aprender a parar es esencial. Cuando notes que tu mente te hace sufrir más en la imaginación que en la realidad, detente por 2 minutos, respira profundo y reorganiza tu enfoque. No para huir del trabajo o de la responsabilidad, sino para volver a actuar con claridad y dejar de permitir que el miedo te gobierne. No resuelves la vida estando tenso, la resuelves cuando aprendes a salir del modo supervivencia y volver al modo decisión. Y eso, después de conocer el estoicismo, ya no es una opción, es tu entrenamiento diario. 9. Deja de decir sí automáticamente. Cada sí dado sin intención crea un costo invisible. No aparece en el momento, pero pesa después. Es como asumir pequeños compromisos mentales que se van acumulando hasta convertirse en agotamiento. El cerebro interpreta el exceso de demandas como una amenaza, y cuando todo se vuelve urgente, la mente entra en un estado de defensa constante. Por eso, aprender a pausar entre el estímulo y la respuesta es esencial. No responder de inmediato, no estar de acuerdo por impulso, no aceptar solo para evitar incomodidad. Ese espacio corto entre la petición y la decisión es donde entra la claridad. Es allí donde evalúas si eso tiene sentido para tu vida ahora, para tu momento, para tus valores. Sin esa pausa, el sí se vuelve automático, y lo que hacemos en automático casi nunca es consciente. Piensa en algo simple. Alguien pide ayuda, favores, tiempo, atención. Dices sí de inmediato, pero por dentro ya sientes peso, irritación o culpa. El problema no fue la petición, fue la ausencia de una elección real. Decir no muchas veces no es rechazo, es dirección, es preservar energía para lo que realmente importa. El estoicismo enseña que la libertad no es hacer todo lo que te piden, sino elegir con conciencia dónde colocas tu fuerza. Cuando dejas de decir sí automáticamente, tu mente se organiza, tu agenda respira y tus decisiones dejan de ser reacción. Dejar de decir sí por hábito no te vuelve egoísta, te vuelve íntegro. 10. Deja de exigirte como si fueras una máquina. Mucha gente se exige como si nunca pudiera parar, equivocarse o bajar el ritmo. Como si descansar fuera un fallo y el límite fuera debilidad. Se despierta ya presionándose, atraviesa el día minimizándose, peleando por dentro para demostrar su valor todo el tiempo. Eso no es disciplina, es miedo, usando el nombre de responsabilidad.
La autoexigencia excesiva no genera excelencia, activa el miedo, y el miedo no mejora a nadie. Reduce la visión, bloquea el aprendizaje y hace que repitas los mismos errores, solo que con más tensión y menos lucidez. Por eso, cuanto más alguien se presiona sin pausa, más cansado queda y menos avanza. No por falta de capacidad, sino porque está intentando correr una maratón sin respirar. Fuerza sin recuperación se convierte en desgaste. Esfuerzo sin pausa se convierte en estancamiento. Los estoicos entendían esto con total claridad. La disciplina nunca fue violentarse por dentro, sino actuar con inteligencia frente a los propios límites. Marco Aurelio hablaba de firmeza sin brutalidad, porque una mente agotada no sostiene la virtud, solo la irritación y la impulsividad. Si eres alguien que se exige más de la cuenta, la corrección no es relajarte demasiado, es alternar esfuerzo con recuperación, trabajar cuando es momento de trabajar, descansar cuando es momento de descansar. Descansar no es rendirse, descansar es estrategia. Es el mismo principio del músculo. Sin pausa no hay crecimiento, solo lesión. La mente sigue la misma lógica. Cuando respetas los ciclos, regresas más lúcido, más atento y más eficiente. Dejar de exigirte como si fueras una máquina no te vuelve débil, te vuelve sostenible. Y cuando entiendes que eres humano y no un sistema de producción, te das cuenta de que la constancia vale más que cualquier rendimiento momentáneo. 11. Deja de ignorar las emociones. Existe una idea equivocada de que ser estoico es tragarse todo, callar y seguir adelante como si nada estuviera pasando. Pero el estoicismo nunca enseñó represión, enseña conciencia. Una emoción que no es reconocida, no es expresada y no es elaborada, no desaparece, solo cambia de lugar. El cuerpo habla, y habla aún más cuando la mente se niega a escuchar. Tensión constante, irritación sin motivo claro, cansancio que no se va, reacciones exageradas frente a cosas pequeñas. Muchas veces eso no es el problema en sí, es la acumulación de lo que fue ignorado. Ignorar lo que sientes es como empujar la basura debajo de la alfombra. El ambiente parece limpio por un tiempo, pero el olor empieza a aparecer, y cuanto más pasa el tiempo, más difícil se vuelve lidiar con eso. Sentir no es perder el control es fingir que no sientes. El estoicismo invita a observar la emoción sin juicio, entender qué está señalando y decidir qué hacer con lucidez. A veces, eso significa reconocer la propia frustración. A veces, expresar un límite. A veces, admitir que algo incomoda antes de que se convierta en resentimiento. Cuando no expresas, acumulas. Cuando acumulas, el cuerpo cobra. Dejar de ignorar las emociones no significa reaccionar de forma impulsiva. Significa ponerle nombre a lo que pasa por dentro para que no tenga que gritar después. El estoico no es alguien que no siente, es alguien que siente, entiende y elige cómo actuar. Y esa elección consciente es lo que impide que pequeñas incomodidades se conviertan en grandes problemas. 12. Deja de buscar motivación. Todos los tontos tienen algo en común. Todos los perdedores también. Séneca decía que pasan la vida entera preparándose para empezar, y por eso buscar motivación como punto de partida no tiene sentido. La motivación no inicia nada, aparece después. Mucha gente se bloquea esperando sentir ganas, ánimo, inspiración. Cree que cuando llegue la motivación, entonces va a actuar. Pero el funcionamiento real de la mente es el contrario. El cerebro se motiva cuando percibe progreso. No es la fuerza de voluntad la que crea movimiento. Es el movimiento el que crea fuerza. El cerebro responde a señales claras. Cuando actúas, aunque sea algo pequeño,
registra avance y el avance genera motivación. Por eso, esperar motivación antes de actuar es como esperar que el motor se caliente antes de girar la llave. El estoicismo no nos enseña a depender de estados emocionales inestables. Nos enseña a actuar desde el compromiso, una acción simple, posible y repetible. Algo que encaje en tu rutina, sin heroísmo. Cuando te enfocas en la constancia, algo empieza a reorganizarse. La repetición crea patrón. El patrón crea identidad y la identidad cambia la forma en que te ves. A partir de ese punto, el cerebro entiende, esto hace parte de quien soy. Y es solo entonces cuando la motivación aparece, no como promesa, sino como consecuencia. Así funciona con la alimentación, el ejercicio, el trabajo, el estudio, el cambio de vida. Quien actúa esperando sentir ganas, se desgasta, pero quien actúa por decisión construye. Por eso, deja de buscar motivación. Busca un paso pequeño, claro y posible. Hazlo hoy. Repítelo mañana. La motivación llega después, y cuando llega, sostiene. 13. Deja de creer que cambiar tiene que ser algo drástico. ¿Ya notaste cómo mucha gente solo acepta cambiar cuando todo se derrumba? Como si la evolución exigiera crisis, dolor extremo o una ruptura que parta la vida en dos. Ese es uno de los mayores errores sobre el cambio. Cambiar no es destruir quién eres, es evolucionar, asumir tus capacidades y dejar de permitir que el miedo siga decidiendo el rumbo de tu historia. El estoicismo nunca enseñó transformación por choque. Enseñó transformación por dirección. La mente no cambia por intensidad, cambia por repetición. No es el impacto de un solo día lo que transforma a alguien. Es el camino que esa persona elige seguir, día tras día. El cerebro aprende por señales diarias. Pequeños actos, sostenidos con constancia, van reprogramando en quién te conviertes. Así es como se construye el carácter. No en momentos heroicos, sino en elecciones simples mantenidas a lo largo del tiempo. Por eso tanta gente aplaza su propio cambio, no por falta de voluntad, sino porque cree que tiene que doler, ser radical, poner todo patas arriba, pero cuando el cambio se hace de la forma correcta, casi no duele. Se integra a la rutina, se vuelve viable y justamente por eso permanece. Los estoicos lo sabían. Epicteto no hablaba de convertirse en otra persona de la noche a la mañana, hablaba de vigilar el hábito. Marco Aurelio no buscaba grandes giros, revisaba el comportamiento diario. Séneca no prometía transformación instantánea, defendía la corrección constante. El principio es simple, no cambies todo, cambia lo que repites, piénsalo como el timón de un barco. Un ajuste mínimo hoy parece irrelevante, pero después de semanas y meses, el destino es completamente distinto. Quien espera el gran giro suele quedarse en el mismo lugar, pero quien cambia un gesto diario, cambia el rumbo de su propia vida. Y aquí está la aplicación práctica de esto. No intentes reconstruirte por completo. Elige una sola cosa para dejar de hacer, un comportamiento automático, un pensamiento recurrente, una reacción impulsiva. Solo una, y sostén esa decisión mañana. Y al día siguiente, y al otro. Eso no es poco. Así es exactamente como ocurre el cambio. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas dejar de reforzar a quien ya sabes que no quieres seguir siendo. Si puedes llevarte solo una cosa de este video, que sea esta. Haz un pacto contigo mismo antes de pedirle a la vida que cambie, cambia la forma en que piensas. Y si estas 13 ideas tuvieron sentido para ti, elige una ahora. No para pensarlo después. Elige detenerte hoy. Porque muchas veces, dejar de hacer una sola cosa equivocada cambia más que intentar hacer varias cosas bien al mismo tiempo. Y para fijar esa decisión, haz un gesto simple y simbólico. Escribe en los comentarios o repite en voz alta, con firmeza.
Hoy asumo la dirección de mi vida. Ese es el espíritu del estoicismo. Menos impulso, más conciencia, menos promesa, más práctica, menos drama, más dirección. Si este video te ayudó a ver las cosas desde un nuevo ángulo, deja tu like, suscríbete, comenta y comparte. Aquí seguimos fortaleciéndonos y aprendiendo. Gracias por ver.